¿Qué leía Jesús? ¿Qué textos circulaban en las sinagogas donde predicó Pablo? ¿Qué esperanzas y qué categorías mentales traían quienes escucharon por primera vez el mensaje cristiano? Para responder esas preguntas, necesitamos adentrarnos en la literatura judía del período intertestamentario, la apocalíptica, la sapiencial y la targúmica. El período del Segundo Templo, que va desde el retorno del exilio babilónico hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, fue un período de extraordinaria creatividad literaria y religiosa en el judaísmo. No existía un judaísmo uniforme. Había fariseos, saduceos, esenios, movimientos apocalípticos, comunidades de la diáspora. Cada grupo producía literatura propia. El descubrimiento de los manuscritos de Qumrán en 1947 nos reveló la riqueza de ese mundo. De repente teníamos acceso a textos que circulaban en tiempos de Jesús y que iluminaban de manera nueva el Nuevo Testamento. La apocalíptica nació en momentos de crisis. El libro de Daniel, en su parte más simbólica, surgió en el contexto de la persecución de Antíoco IV Epífanes, que intentó profanar el templo de Jerusalén en el siglo II a.C. La apocalíptica ofrece a los creyentes perseguidos una visión del mundo que les permite resistir. El mal no tiene la última palabra. Dios reina sobre la historia aunque no lo parezca. Sus características son reconocibles: visiones mediadas por ángeles, simbolismo numérico y animal, dualismo entre este mundo dominado por el mal y el mundo futuro donde Dios reinará, y una escatología cósmica que prevé el juicio final y la resurrección. Cuando Jesús habla del Hijo del Hombre o cuando Pablo describe la parusía del Señor, están hablando en ese lenguaje. Sin conocerlo, esos textos se vuelven opacos o se malinterpretan. La tradición sapiencial es más antigua y más cotidiana. Proverbios, Job, el Eclesiastés, la sabiduría de Salomón y el eclesiástico de Ben Sirac son sus principales representantes. La sabiduría reflexiona sobre el orden del mundo, la conducta justa, el sentido del sufrimiento. Pero hay algo en esta tradición que resulta decisivo para entender la cristología del Nuevo Testamento, la personificación de la sabiduría. En el libro de Proverbios, capítulo 8, la sabiduría habla en primera persona y dice que estaba con Dios en el principio, antes de la creación. Cuando el prólogo de Juan dice en el principio era el Logos, o cuando Pablo dice de Cristo que en él fueron creadas todas las cosas, están aplicando a Jesús los atributos de esa sabiduría divina. Sin la tradición sapiencial, esas afirmaciones pierden su profundidad. El Targum, del arameo, que significa traducción, era la versión oral e interpretativa de la escritura hebrea en arameo que se proclamaba en las sinagogas después de la lectura del hebreo. Era mucho más que una traducción, era una actualización hermenéutica. El targumista no solo traducía, explicaba, aplicaba, actualizaba el texto para su comunidad. Uno de sus recursos más importantes era el uso de términos mediadores en lugar del nombre divino. En lugar de decir simplemente Dios, los targumes hablaban de la memra, la palabra, de Dios como agente de la creación y la revelación. ¿Les suena familiar? El prólogo de Juan, en el principio era la palabra, se inscribe en esa misma tradición. No es una copia, sino un diálogo creativo con ella. Estas tres tradiciones, apocalíptica, sapiencial y targúmica, no son curiosidades eruditas, son el suelo del que creció el Nuevo Testamento. Conocerlas nos permite leer los textos en su propio idioma, no en uno que les imponemos desde fuera. En el próximo video daremos un paso metodológico importante. Aprenderemos a analizar las formas literarias del Nuevo Testamento con una herramienta que se llama la Formgeschichte, o historia de las formas. Los espero.